El misterio de los seres sensibles. No existe sustituto para la experiencia directa, pero como veremos más adelante, la experiencia directa no es suficiente cuando se acompaña de un entendimiento adecuado. El hecho de que todos los que leen este apéndice poseen y comparten el misterio de los misterios, lo que el budismo considera atributo insustituible para realizar la iluminación, y sin embargo muy pocos se percatan de ello. A los estudios de la percepción y los investigadores del cerebro pasan por alto o por lo menos no plantean claramente la pregunta crucial acerca de la existencia de la experiencia sensible, la que anunciada adecuadamente abre todas las posibilidades para activar el asombro e iniciar una indagación que necesariamente lleva el rechazo del reduccionismo y abre la posibilidad de reconocer en cada acto de experiencia sensible una naturaleza divina. Quien se tome la molestia de leer los argumentos que presentará, reflexione sobre ellos y se cuestione seriamente acerca de su propia condición de ser un ser sensible, tendrá necesariamente que estar de acuerdo en que participa en una condición que no puede explicarse racionalmente, no puede reducirse a ningún mecanismo y no parece depender ni pertenecer al universo físico. Más aún, deberá concluir que no existe diferencia entre lo abstracto y lo concreto, el cielo y el infierno, el placer y el dolor, Dios y el hombre. La experiencia sensible. Con este término no me refiero a ninguna condición atípica o especial en el sentido de un don o talento que solamente poseen algunos seres humanos, sino a cualquier sensación, por elemental que sea. Tan experiencia sensible es ver una luz o oír un sonido como sentir un placer estático o un dolor lacerante. Más aún, la experiencia sensible o sensitiva no es privativa del ser humano, sino de prácticamente de todo ser vivo, desde el más insignificante insecto hasta el más enorme paquidermo. Toda la experiencia sensitiva, independientemente de su contenido, coloración o complejidad, comparte una similar naturaleza. Y esta es el hecho de que pertenece a lo que podría denominarse conciencia, no en el sentido de darse cuenta reflexivamente, sino al hecho de ser experienciable, es decir, de ser sentida en forma directa. Ahora bien, se preguntará el lector, ¿a qué se debe tanto interés por indagar en algo que es tan natural y cotidiano? ¿Qué de especial tiene el hecho de ser sensitivos? ¿No es acaso una condición dada y externa la que únicamente reflejamos? En otras palabras, ¿no es la luz un atributo propio de una lámpara o del sol o del espacio mismo, o el sonido una característica exterior que simplemente escuchamos? La respuesta es un rotundo no. El sonido, sin un ser sensitivo, es simplemente un movimiento de moléculas vibrando en un medio. Sin un escucha vivo no existe sonido, sin un perceptor biológico la luz es un campo electromagnético o un flujo fotónico sin cualidades luminosas alguna. Sin nadie que escuche o vea la caída de un relámpago en un bosque afecta al entorno, pero no produce ni luz ni sonido. Es decir, el ser sensitivo es el que experimenta la alteración energética como cualidad sensible. Sin un ser sensible, nada en el universo sería luminoso y la luz como cualidad no existiría ni podría predecirse a partir de ningún campo de energía. Si lo anterior es correcto, ¿cómo se activa la cualidad sensible? De acuerdo con todos nuestros conocimientos, poseemos un órgano biológico, el cerebro, que parece ser responsable de la transformación cualitativa y que pertenece al universo físico, es decir, está conformado por átomos, moléculas, crea campos de energía y a partir de su actividad el relámpago del bosque se ve y se oye. Entonces, la cualidad consciente surge cuando una conformación física energética interactúa con otra conformación física energética. El cerebro y la experiencia sensitiva. No hay duda alguna de que la lesión de una porción de tejido cerebral, la corteza occipital, acaba con la posibilidad de tener experiencias de luz, o que la extirpación de otra porción, la corteza temporal, determina la sordera y la incapacidad de experimentar sonidos.
De esta forma, el cerebro parece ser indispensable para activar la cualidad de la experiencia sensible. Sin embargo, no existe nada ni remotamente parecido a la luz, un sonido o un dolor de la actividad cerebral propiamente dicha. Y cuando se activa la retina de un ojo, los campos fotónicos y electromagnéticos son transformados a señales eléctricas y bioquímicas, pero no a luz. De la misma forma, cuando se estimula el oído interno, las luces receptoras responden a la vibración del medio con señales eléctricas, pero no con sonidos. Nada a todo lo largo y ancho del sistema cerebral y nada en todos los niveles de actividad cerebral, desde la actividad de una neurona hasta los campos de energía producidos por poblaciones gigantescas de neuronas. Se parece ni remotamente a lo que experimentamos como luz o sonido. Lo que sentimos acontece como correlato de todos los procesos cerebrales, pero no puede ser explicado ni reducido a ninguno de ellos en cuanto a sus elementos o a su conjunto. La forma surge del vacío. Una de las más aventuradas y revolucionarias teorías neurofisiológicas que han intentado explicar la cualidad de la experiencia a partir de la actividad cerebral afirma que la resultante final de la actividad del cerebro es un campo hipercomplejo, el campo neuronal, que es capaz de interactuar directamente con la estructura básica del preespacio, distorsionándola. Esta distorsión, de acuerdo con esta teoría, la experiencia como la realidad que percibimos. Esta teoría sintérgica solamente es capaz de explicar la aparición de la geometría o la forma, pero no la cualidad de la experiencia, a menos de aceptar algo que nuestro sentido común rechaza casi instintivamente. Este algo es que lo que vemos como materia realmente consiste de algo más fundamental y ligado a nuestra percatación misma. En otras palabras, que el universo en todas sus manifestaciones es conciencia y no materia. La estructura fundamental del preespacio, llamada látice del espacio-tiempo, puede concebirse como una especie de matriz o celosía holográfica, en la cual cada punto o proporción de la misma contiene información acerca del resto. Esta látice es capaz de modificarse en infinitas formas y cada elemental distorsión de su estructura es detectada mediante un instrumento físico como una partícula elemental. La látice en su estado básico es invisible y podría conceptualizarse como un vacío sin forma definida. El campo neuronal, de acuerdo con la teoría sintérgica, modifica la látice y produce formas definidas. De esta manera se explica el misterio aforismo budista: la forma surge del vacío. El ser sensitivo percibe la distorsión del preespacio de la látice, con una cualidad definida, pero la cualidad no es atributo propio del preespacio en ninguna de sus distorsiones, a menos de aceptar que una cualidad básica, la conciencia pura, es atributo propio de la látice y que lo que el cerebro hace a través de sus campos neuronales es matizar esa cualidad básica. La luz sería entonces un producto de una distorsión específica de la conciencia pura y el sonido otra, dependiendo de la sinergia de los campos neuronales que distorsionan la látice. La luminosidad de la cualidad. Dos de estos atributos generales de cualquier experiencia sensitiva. El primero es la forma, que como ya vimos depende del vacío y surge como resultado de una distorsión del preespacio. La forma, aunque extraordinariamente compleja, no es misteriosa, puesto que se mantiene en la misma dimensión que la látice, y es una de las consecuencias. En otras palabras, el preespacio explica la forma sin necesidad de atribuírsela a ninguna dimensión extraespacial, no así la luminosidad o lo que podría denominarse irradiación propia, es decir, la cualidad misma de la experiencia, la luz como luz en sí o el sonido como tal. Aquí existe algo que no pertenece al preespacio ni a cualquiera de las distorsiones y que por lo tanto no puede explicarse mediante la látice o acudiendo a la actividad cerebral considerándolas como materiales. Solamente un punto de vista idealista que acepte que la materia es un epifómeno y que lo que llamamos látice es conciencia, puede explicar la cualidad. Esta conciencia no es pasiva ni vacía de energía. Cualquier punto del preespacio está
permanentemente sometido a un conjunto de fuerzas que se contraponen y cuyos resultados netos es nulo. Un ejemplo que ayuda a entender este equilibrio de fuerzas es el de una puerta flotante en el vacío y dos elefantes empujándola en ambos lados. El resultado neto del esfuerzo puesto de los paquidermos es cero. Este ejemplo se lo debemos a Puthoff. De hecho, como ya mencioné, el gran físico Sájarov se atrevió a decir que la fuerza gravitacional es un producto secundario de un desequilibrio de la energía del preespacio, provocada por un objeto masivo. A esta energía del preespacio se le denomina energía del nivel cero. La energía contenida en un centímetro cúbico del preespacio es tan enorme que sobrepasa todo lo conocido. Puthoff ha propuesto la posibilidad de crear un generador de la látice, el cual transformaría parte de la energía del nivel cero en electricidad. Existen esfuerzos concretos en este sentido, pero todavía sin resultados. Por lo tanto, el segundo atributo de toda experiencia sensible, su luminosidad o cualidad intrínseca, podría estar asociado con la energía del nivel cero del preespacio, pero no puede ser reducida a la misma puesto que la látice, considerada únicamente como una matriz energética, no posee cualidad tal y como ya lo hemos mencionado. Siendo así las cosas, no existe otro remedio que considerar que la cualidad de la experiencia es un misterio que no puede explicarse, y menos aún reducirse a las variables del universo físico. Únicamente un cambio de concepción profundo, en donde la diferencia entre lo físico o lo material y lo psíquico o consciente desaparezcan como dicotomía, puede explicar la cualidad de la experiencia. Los seres sensibles. La cualidad de la experiencia aparece cuando un ser sensible interactúa con una distorsión de la látice. La cualidad depende de aquello que hace a un ser sensible y al preespacio. ¿Pero qué es entonces lo que nos hace sensitivos? Me parece que esta pregunta es la misma que se han planteado los místicos y religiosos, tanto del budismo como del judaísmo, del cristianismo y del islam. El budismo afirma que todos los seres sensitivos poseen en su interior la misma naturaleza, y esta no es otra sino el Buda primordial. La naturaleza búdica es común en todos nosotros, y ella es precisamente la que nos hace ser sensitivos. El judaísmo se afirma que Dios, antes de la creación, ocupaba todo sin excepción. Cuando Dios decidió crear el universo, el tiempo y el espacio, hizo un hueco en su unidad e inyectó un haz de su luz en el interior del hueco. Todos los seres sensitivos, a partir de entonces, recibimos la luz divina. Los menos desarrollados están en contacto con intensidades menores por los velos que han interpuesto entre ellos mismos y Dios. La luz divina, según el judaísmo, explica la misteriosa capacidad de experiencia. El yo es para todas las aproximaciones místicas el obstáculo a vencer. Sin yo, la naturaleza búdica se manifiesta en toda su pureza. Sin yo, la luz divina y el perceptor de la misma se vuelve uno y el mismo. Si nos atenemos a las anteriores consideraciones, la capacidad sensible de los seres sensitivos proviene de algo que se encuentra más allá de ellos y de lo cual todos formamos parte y es nuestra naturaleza real y divina. Todos nos hermanamos en ello y nunca nos separamos por más que lo neguemos. En cualquier acto de percepción se encuentra la misma naturaleza independientemente del contenido de lo que veamos, oigamos o sintamos. El dolor o el placer son lo mismo desde un punto de vista. En ambos se encuentra el mismo misterio y la misma naturaleza divina. Afirmaciones místicas tales como que Dios se encuentra en todo se entienden cabalmente si recordamos el misterio y el origen de todas y cada una de nuestras sensaciones. El problema es que olvidamos y en este olvido transformamos la visión de unificación en dualismo. El yo y la dualidad. El sufrimiento proviene del yo, lo mismo que todos nuestros problemas. Sin embargo, la cualidad del sufrimiento también es divina como la de cualquier experiencia. Dios se encuentra en el placer y en el dolor, en la felicidad y el sufrimiento, diría un místico. Retornar a Dios es olvidarse de uno mismo y verlo todo desde la perspectiva de la ausencia de separación entre el observado y el observador.
El budismo tibetano afirma que todos los objetos de la percepción son un reflejo de la acción de la mente. Esta última se conceptualiza como el origen de los contenidos, pero no como ellos mismos. Un ejemplo que ayuda a entender esta visión es el de un espejo y sus reflexiones. Los objetos que vemos, a los pensamientos que experimentamos, son otras tantas reflexiones del espejo de la mente. La mente, como la superficie del espejo, no cambia con lo que refleja. El problema es identificarse con las reflexiones y pensar en ellas como absolutas. Lo paradójico es que tampoco el espejo es absoluto. Veámoslo desde la perspectiva sintérgica. Un campo de energía activa nuestros receptores y es transformado en lenguaje neuronal. Después de penetrar el interior del cerebro, activa una población gigantesca de neuronas en la corteza occipital, desencadenando un campo neuronal, el cual distorsiona la látice del preespacio. El ser sensitivo experimenta la distorsión como un objeto con cierta luminosidad y color. El campo neuronal y la distorsión de la látice equivalen a la reflexión del espejo. No tienen existencia absoluta y desaparecen en cuanto el campo neuronal que les dio origen se desvanezca. Un pensamiento es otra morfología del campo neuronal. Aparece súbitamente, lo experimentamos y después desaparece. Tanto el objeto percibido como el pensamiento surgen del vacío y regresan a él. Este vacío es la mente que no puede hallarse en ningún lugar, ni tampoco posee existencia concreta, aunque sí luminosidad intrínseca. Todo proviene de allí y desaparece allí, no dejando huella alguna, como las olas del mar que surgen y se desvanecen, y luego existen mientras existen. Sería vano y absurdo identificarse con una ola de la misma forma que con un pensamiento o un objeto. El yo solo se diferencia de una ola, un pensamiento o un objeto en su dirección, pero al igual que ellos, es solo un reflejo de la superficie pulida de la mente. Aunque solo es un reflejo, por la duración, nos identificamos con el yo y pensamos que el origen de nuestras experiencias es el yo, cuando lo que verdaderamente siento es lo común a todos los seres sensitivos, lo que no tiene propietario particular. La fuente de todo sufrimiento es el yo, porque sin el yo no hay nadie quien sufra y porque el yo es una interpretación falsa de lo que verdaderamente existe. La unidad. El universo sin yo es un universo no dual, pues no existe observador separador del observado. No existe quien observe ni nadie a quien adjudicarse lo visto. No existe la materia separada de la mente. En la no dualidad, la imagen se observa con la conciencia y el sonido se escucha a sí mismo. Un pensamiento en el universo no dual se irradia a partir de un vacío, posee existencia propia durante un tiempo y después desaparece en el vacío sin dejar huella alguna. El pensamiento no le acontece a nadie en particular, simplemente acontece. En un universo no dual, todo es percibido como una emanación mágica, a la que no se le reconoce origen personalizado o propietario particular. Nada en un universo no dual puede perturbar, porque no existe yo que defender o sostener. Todo, en cambio, es perfecto, una emanación mágica y preciosa que al desvanecerse deja un vacío luminoso, del cual más tarde surgirá una emanación preciosa. Dios y el hombre son lo mismo en un universo no dual, lo mismo que lo abstracto y lo concreto, el cielo y el infierno, el placer y el dolor. La experiencia de un universo no dual es la única que posee autosuficiencia y recuerda la afirmación del misticismo cristiano: solo Dios basta. Puesto que el tiempo surge a partir de la dualidad y la separación entre objeto y sujeto, la experiencia no dual es atemporal. Alguien podría afirmar que la experiencia no dual es imposible de sostener en un mundo como el nuestro, en el cual se estimula la individualidad, el apego, la propiedad privada y la competencia. Un ser con una percepción no dual desaparecería destrozado por los engranajes de la sociedad capitalista, o se moriría de hambre por su incapacidad de defenderse frente a los gigantescos egos que acabarían por convertirlo en su esclavo, mientras él permanece alabando las preciosas emanaciones provenientes del vacío sin darse cuenta que surgen de los egos que lo rodean. Desgraciadamente, lo anterior tiene mucho de verdad.
Ni las compañías transnacionales, los gobiernos nacionales o las escuelas a las que asisten nuestros hijos sostienen el pensamiento no dual. Al contrario, lo desacreditan si es que lo conocen. Aunque esa es nuestra naturaleza verdadera y lo único que vale la pena estimular, recordar y sostener, hemos creado un mundo ciego y sordo, un reclamo fundamental que se encuentra en nuestra esencia. Un mundo así no tiene muchas posibilidades de sobrevivir, pero al igual que un pensamiento o un objeto, tienen un nacimiento, una existencia temporal y después una muerte. Este mundo, que se ha olvidado de su esencia, es pasajero, una ilusión con la que es en vano y absurdo identificarse. Poco a poco iremos recordando y cada vez un mayor número de nosotros recuperará el asombro y la maravilla por el misterio de los seres sensitivos. Educaremos a nuestros hijos en esa misma perspectiva y mientras tanto seamos optimistas sabiendo que todo obstáculo es una oportunidad para crecer. Por Jacobo Grinberg.